Bienvenido a nuestra exploración de arroz, el grano que conquistó el mundo. Esta historia no trata solo de comida, sino de una parte integral de nuestra cultura e historia global. Desde sus humildes comienzos en Asia hace más de 5.000 años, este simple grano ha sido testigo y contribuido a muchos momentos cruciales de la existencia humana. El viaje del arroz comienza en las tierras fértiles de China, India y Tailandia, entre otras. No era solo una fuente de sustento sino un medio de intercambio cultural y desarrollo social. A partir de estas raíces, el arroz iniciaría su conquista, configurando comunidades y naciones a lo largo de su camino. Cuando los humanos emigraron, llevaban consigo granos de arroz. Esta migración del cultivo de arroz fue de la mano de la migración de la cultura y la civilización humanas, vinculándolas más estrechamente de lo que pensábamos. El cultivo de arroz no se limitaba a Asia. Las civilizaciones egipcia y griega también abrazaron este poderoso grano, y siguió siendo parte integral de sus florecientes sociedades durante cientos de años. Los galeones españoles que conectaban Europa con América a menudo transportaban algo más que exploradores, comerciantes y soldados. También fueron los improbables agentes responsables de la propagación mundial del arroz de Europa al Nuevo Mundo. En los Estados Unidos actuales, las plantaciones construidas por esclavos africanos dan fe del papel integral que jugó el arroz en la configuración de la historia del país. El famoso arroz Guyá, una variedad desarrollada por los esclavos africanos, es un testimonio del profundo impacto que tuvo el arroz en la tierra de las oportunidades. Inevitablemente, con el surgimiento de los imperios y las rutas comerciales globales se produjo la fusión de diversas culturas. Esta mezcla cultural fue fundamental para dar forma a las diferentes variedades de arroz que conocemos hoy, que van desde el aromático basmati hasta el pegajoso arroz sushi. Hoy en día, el arroz sigue siendo el núcleo de muchas cocinas mundiales. Es un alimento básico para la mayoría de la población mundial y continúa proliferando, adaptándose a nuevos entornos y climas cambiantes. Durante siglos, el arroz ha actuado como algo más que un simple sustento. Está entrelazado en el tejido espiritual, cultural y económico de muchas sociedades y simboliza la vida, la fertilidad y la prosperidad. Al mirar hacia el futuro, debemos considerar cómo continuaremos sosteniendo esta potencia global. Los desafíos del cambio climático, el crecimiento demográfico y la agricultura sostenible solo enfatizan la importancia de este grano básico. La historia del arroz está lejos de terminar. Continúa evolucionando y transformando nuestras sociedades y culturas. En esa evolución, asegurémonos de que la historia no sea solo de conquistas sino también de sostenibilidad, adaptabilidad y prosperidad compartida. Este grano abundante ha sido vital para construir comunidades y naciones exitosas. Desde las costas de Asia hasta América y las bulliciosas ciudades de hoy, el arroz es más que un simple alimento. Es un testimonio glorioso de la capacidad de la humanidad para innovar y adaptarse constantemente, asegurando nuestra supervivencia junto con la suya propia. Considerado individualmente, el significado de cada grano de arroz puede parecer modesto. Sin embargo, colectivamente forman un tapiz de nuestra historia compartida, dando forma a nuestro pasado, dictando nuestro presente y trazando la hoja de ruta hacia un futuro sostenible y próspero. Rápido, adaptable y abundante, el arroz ha sido más que un simple alimento de supervivencia. Ha sido a la vez un catalizador, y un resultado de enormes cambios culturales y sociales, desempeñando silenciosamente un papel central en nuestro crecimiento y desarrollo colectivos. A medida que continuamos explorando los orígenes y el viaje global del arroz, recordemos que las mismas cualidades que permitieron que el arroz floreciera en diversos entornos, su adaptabilidad y resiliencia, también son rasgos que debemos cultivar para garantizar un futuro mejor para todos. ¿Cómo garantizamos que el arroz, este grano humilde, pero poderoso, continúe empoderando a nuestro mundo? Así como nuestros antepasados innovaron constantemente para mejorar el cultivo del arroz, debemos adaptarnos e innovar para garantizar un futuro en el que un plato de arroz siga significando vida, sustento y prosperidad compartida. Únase a nosotros mientras profundizamos en el legado del arroz, explorando cómo ha influido en nuestro mundo, nuestra sociedad y nuestra esencia misma. La historia del arroz está lejos de terminar. Juntos, podemos asegurarnos de que siga siendo una historia de éxito y abundancia compartidos. El arroz refleja nuestra historia compartida, y tiene el potencial de dar forma a nuestro futuro colectivo. Mientras enfrentamos los desafíos del presente y planificamos un futuro sostenible e inclusivo, la historia del arroz nos brinda valiosas lecciones de resiliencia, adaptabilidad y prosperidad compartida. Aprovechando nuestra historia compartida con este increíble grano, el futuro ofrece innumerables posibilidades. Así como el arroz sirvió como hilo conductor entre las culturas antiguas, continúa unificándonos en el presente, mostrando una preocupación compartida por el bienestar de nuestro planeta y sus habitantes. Considerando el notable viaje del arroz desde Asia a todos los rincones del mundo, cataliza un compromiso rejuvenecido con la acción. Como guardianes de este planeta, debemos respetar y sostener la tradición vivificante del arroz, preservando no solo una fuente vital de alimentos sino también una pieza clave de la historia de la humanidad. Utilizando el hermoso medio del arroz, hagamos el poderoso cambio de las historias individuales a la narrativa colectiva, recordándonos nuestra experiencia humana compartida. A medida que continuamos el viaje humano, que la historia del arroz también siga evolucionando, enriqueciendo los capítulos de nuestra historia e impulsando el progreso humano.
Es destacada la influencia del arroz en la agricultura, las prácticas culturales y los hábitos alimentarios mundiales. Desde la configuración de reinos antiguos hasta el establecimiento de naciones modernas, el arroz está intrincadamente entretejido en el tejido mismo de la sociedad humana, recordándonos su papel esencial en nuestro pasado, presente y futuro. Al situarnos en la encrucijada de la evolución cultural y tecnológica, el papel del arroz es más significativo que nunca. Cerrando la brecha entre tradición e innovación, el grano común continúa uniendo a las personas, moldeando y remodelando constantemente la experiencia humana. Armados con el conocimiento de nuestro pasado rico y orientado al arroz, entramos en una era en la que el empoderamiento y la sostenibilidad son los mantras gemelos del progreso. Mientras nos esforzamos por lograr un mundo armonizado, la historia del arroz nos recuerda que la búsqueda del crecimiento colectivo comienza con nutrir las raíces de nuestro pasado compartido. Uniendo continentes, culturas y personas, el arroz es un ejemplo extraordinario de cómo las semillas pueden dar forma a las civilizaciones. A medida que nos reconectamos con el legado de este extraordinario grano, encontramos los pilares vitales para crear sociedades sostenibles y prósperas que prosperen en armonía con la naturaleza. Te invitamos a continuar este viaje de comprensión y aprecio por el arroz. Hay muchas historias escondidas en la simplicidad de cada grano, historias de supervivencia, adaptación y el hilo conductor de la historia humana compartida. Entonces, asegurémonos de que estas historias sigan siendo de triunfo y prosperidad colectiva. La historia del arroz no está ni cerca de su conclusión. A medida que avanzamos hacia un futuro plagado de desafíos y oportunidades, depende de nosotros asegurarnos de que el grano, que alimentó y dio forma a la humanidad durante miles de años, continúe haciéndolo. Aquí está el pasado, presente y futuro del arroz el grano que de hecho conquistó el mundo. El triunfo silencioso de este grano narra el viaje de la humanidad misma, su ascenso, caída, innovación, luchas y espíritu inquebrantable. Desde establecer sociedades, preservar culturas, impulsar economías hasta albergar una gran variedad de historias humanas, el arroz sigue siendo el latido silencioso de la saga colectiva de la humanidad. La historia del arroz es un testimonio de nuestra capacidad para adaptarnos, aprender e innovar, aprovechar el potencial de la tierra para sostener la agricultura. Asumamos sobre nosotros la responsabilidad de llevar adelante esta historia, de asegurar que el grano que conquistó el mundo siga sosteniéndonos y uniéndonos. Viajando a través del tiempo y las geografías, la historia del arroz es nada menos que una odisea, lo que nos da una visión profunda de su contribución incomparable a la civilización humana. Al reconocer y celebrar la herencia compartida de este extraordinario grano, también asumimos el manto de sus custodios para las generaciones venideras. Lejos de ser un mero tecnicismo de nuestra herencia colectiva, el legado del arroz es una lección de unidad. Unidad en la diversidad y poder transformador de la colectividad. Sirve como un potente recordatorio de lo que podemos lograr juntos, asegurando un futuro en el que los logros siempre inspiradores del pasado no sean meros ecos sino canciones sustanciales. Cuando el sol se pone otro día, ilumina el camino para el viaje del arroz. Un camino bordeado de sabiduría antigua que revitaliza continuamente los renacimientos modernos en la agricultura. Al igual que la promesa de un nuevo amanecer, el futuro del arroz palpita con la emoción de las páginas sin remover del libro de cuentos de la evolución humana. A medida que saltamos hacia el futuro, las lecciones del pasado esperan un recuerdo consciente. Mientras unimos el conocimiento del pasado con las necesidades del futuro, es la historia del arroz la que ilumina el camino del progreso, mostrando cómo nosotros también, como simple grano empapado en una rica historia, podemos conquistar continuamente el mundo. Desde lejanas tierras asiáticas hasta innumerables paisajes en todo el mundo, el arroz no solo llena cuencos, alimenta nuestras sociedades, construye nuestras naciones y da forma a nuestro mundo. Esta intrincada historia de coexistencia, de humanos con la naturaleza y culturas únicas entre sí, es lo que realmente hace del arroz el grano que conquistó el mundo. Juntos, nos embarcamos en un camino compartido, un viaje provocado por la humilde, pero vasta historia del poder transformador del arroz, un alimento básico que se ha convertido en el sello distintivo de la resiliencia, la adaptabilidad, la unidad y la prosperidad, al liderar la carga colectiva. Supervivencia y progreso sostenible.